Luego de la Primera Guerra Mundial, el modernismo empieza a perder hegemonía, poco a poco va diluyéndose y aparecen nuevas voces que renuevan la poesía latinoamericana. Ya nombramos a Borges, que en la década del 20 publica Fervor de Buenos Aires, su primera obra, adscripta al ultraísmo. Ahora en breve vamos a ver un poco de qué se trataba el ultraísmo. Comentamos el creacionismo de Vicente Huidobro, pero una compatriota de Vicente Huidobro, la chilena Gabriela Mistral, sería la máxima exponente del movimiento estético que se alzó bien en contraposición al modernismo, justamente el postmodernismo literario, una suerte de superación y renovación simultánea del modernismo, algo así como un intento de adaptarlo a la época. Mientras que se le reconocían sus virtudes, se optaba por despojarse de toda ampulosidad, ese refinamiento excesivo del lenguaje, y tomaba elementos de escuelas artísticas coexistentes como las vanguardias. En las vanguardias podríamos incluir al creacionismo y al ultraísmo. Hay otras y en breve estaremos comentando muy sencillamente en qué consistían. De Gabriela Mistral vamos a leer un poema titulado Besos, un poco extenso, pero que voy a tratar de leer rápidamente. Dice lo siguiente: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado, hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad salvajes, besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible, llenándose de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso, imaginando agravios?
Te suspendí en mis brazos, vibró un beso, ¿y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Un bello poema del primer nombre propio latinoamericano galardonado con el Premio Nobel allá por 1945, Gabriela Mistral. En este poema, Besos, podemos acceder a una reflexión poética sobre el acto de besar muy bien lograda, ¿no? Abordada desde todas sus posibilidades, como la tragedia, lo sublime, lo enigmático, la locura y la traición, en esa intertextualidad atinada, ¿no? Con el pasaje bíblico, y terminando con el beso que nace del amor. Un poema que me remite a la gran prosa poética que encontramos en el capítulo 7 de Rayuela, la famosa novela de Julio Cortázar, esa novela de corte experimental. Aparte de la rima en los aspectos formales del poema de Gabriela Mistral, podemos encontrar cierta aliteración. ¿Qué es la aliteración? Bueno, es la repetición constante de un sonido consonántico, ¿sí? En este caso de la S. Si prestan atención, van a ver que hay un ceseo, se llama, una repetición de la S que va construyendo cierta musicalidad. Decía novela de corte experimental, ¿no? Rayuela, bueno, el siglo XX es el siglo de la experimentación, el siglo de la ruptura, y con esto se relacionan las vanguardias que nacen en estas décadas, en las primeras décadas del siglo XX, en el periodo de entreguerras, justamente en esta conversación con el devenir social, con la historia. El proyecto de la Ilustración, que había puesto a la ciencia en lugar de Dios y que había propiciado tantos avances tecnológicos, y que con optimismo la filosofía los veía como el camino hacia una suerte de paraíso social. Bueno, en la Primera Guerra Mundial y confirmándose en la Segunda Guerra Mundial, ese optimismo fracasa. La tecnología podía ser utilizada también para el infierno, y en ese contexto aparecen las vanguardias, movimientos estéticos de fuerte ruptura con la tradición artística, de fuerte ruptura, de experimentación. En las vanguardias ubicamos al creacionismo, al ultraísmo, y decíamos que íbamos a hablar un poco del ultraísmo. Lo principal, lo más importante del ultraísmo es que entendía a la metáfora como el principal basamento en donde debía posarse la poesía. Para aproximarnos al entendimiento de lo que es la metáfora, cabría primero distinguir entre sentido literal y sentido figurado. El sentido literal es aquel que utilizamos siguiendo las definiciones del diccionario. Por ejemplo, si decimos está saliendo el sol, vamos a la definición de salir. En el diccionario aparecerá algo así como un emerger de un adentro hacia un afuera. En sol vamos a encontrar que es una estrella, y entenderíamos entonces que hay una estrella llamada Sol que está saliendo de un adentro hacia un afuera. Sabemos que no es así, sabemos que el Sol es visualizado por nosotros a través de los movimientos de rotación y traslación del planeta Tierra, pero para evitar complicarnos la vida, ¿no?
y explicar esos fenómenos en la cotidianidad, simplemente decimos está saliendo el sol. En un sentido literal no estaríamos accediendo realmente a lo que queremos decir. Ahí entra el sentido figurado. En el sentido figurado encontramos a la metáfora. ¿Y qué es la metáfora? La metáfora es una asociación de dos términos a partir de una semejanza, a partir de una relación de similitud. Si yo digo, tus ojos son la noche, habría que ver el contexto, pero probablemente me esté refiriendo a unos ojos negros, negros como la noche. Se suele hablar de término real y término imaginario. El término real sería a lo que nos estamos refiriendo, en este caso los ojos, y lo imaginario sería la noche. Otro ejemplo: es un verdadero infierno andar por la ciudad en hora pico. El término real al que nos referimos, del que queremos dar cuenta, es andar por la ciudad en hora pico. El término imaginario en este caso sería el infierno. Lo que guardan en común es el padecimiento que producen ambas cosas. Y probablemente la metáfora más interesante sea la metáfora pura, donde el término real se omite. Por ejemplo, hay un muy hermoso poema de Luis Maggiori que se llama Beso Primero y empieza: toco las anheladas riberas de tu boca. Claramente se está haciendo alusión a los labios de la persona besada, pero jamás se dice labios. El término real es omitido. Directamente el poeta recurre al término imaginario. Pero si hablamos de vanguardias, es hora de mencionar al poeta latinoamericano más prestigioso en los ámbitos académicos contemporáneos. Estoy hablando del peruano César Vallejo, que en 1922 publica su poemario Trilce, en el cual va a experimentar con el lenguaje a tal punto que no provocó sino rechazo en sus contemporáneos. Un libro muy difícil de digerir para la época. Ya desde el nombre Trilce genera desconcierto. Sin embargo, César Vallejo en una carta dice lo siguiente, leo rápido: el libro ha nacido en el mayor vacío, soy responsable de él, asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente con su más imperativa curva de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo, y esta es mi mayor cosecha artística. Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje. Dios sabe
hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo, para que mi pobre ánima viva. Contundente César Vallejo, pero que la obra hable por sí misma. ¿Y acaso su música nos permita acceder no solo al significado del poema, sino también a la situación desde la cual nos habla con palabras desconocidas para nuestro diccionario, aquel yo lírico que dice lo siguiente: ¿quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina tesórea que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz, acada y aloide agrupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido 6 de la tarde de los más soberbios bemoles, y la península párase por la espalda, abozaleada, impertérrita, en la línea mortal del equilibrio. Varias cuestiones. Un poema que se presta a la polisemia, o sea, a distintos posibles significados válidos. Un poema que desde lo formal contiene encabalgamientos, es decir, la oración no respeta el verso, algo que sucede en muchos poemas sin ir más lejos. En el arte poética de Borges ya lo habíamos encontrado, no lo habíamos mencionado. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Esa oración se reparte en 2 versos. La oración no respeta el verso, continúa en el verso de abajo. Básicamente se trata de eso el encabalgamiento.